Iglesia Sion, te invitamos a nuestros servicios los domingos a la 1 p.m. y midweek jueves 7 p.m. en el 3465 West Craig Road, Suite B. Tendremos bautizos este julio 30 a las 9 de la mañana. El punto de encuentro será aquí en la iglesia. Día de primicias. Tú tienes la oportunidad de traerlo primero a Dios. Julio 31 a la 1 p.m. No te lo puedes perder. Un retiro poderoso donde tendrás un nuevo comienzo, un nuevo propósito. Septiembre 16 y 18. Regístrate ya. Que seas tu Espíritu Santo ministrando los corazones. El único pueblo que está regido por reglas y leyes de Dios, en su forma de vestir, todo ha sido de acuerdo a las reglas y a todos los estatutos que Dios les ha dado. Por eso ellos son una nación santa, son un pueblo escogido de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, todo se trata acerca de los hebreos. Dios les dijo que tenían que hacer sacrificios de animales. No se hacían sacrificios de humanos. Se tenía que sacrificar un animal para el perdón de nuestros pecados. Cuando llegamos, yo siempre les digo a los niños, la Biblia se partió en 2 testamentos. Y un testamento significa algo que alguien tiene que morir para cobrar ese testamento. Tiene que haber una muerte. Entonces, estos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre el Primer Testamento y el Segundo Testamento hubo 400 años de silencio de Dios, porque Él ya estaba muy cansado de la desobediencia. Desobedecía el pueblo de Israel, volvía a obedecer, los conquistaban, los maltrataban, volvían otra vez a acercarse a Dios, los bendecía. Ellos fueron muy prósperos, construyeron 2 templos, con los artefactos eran de oro, era una cosa impresionante ese templo. Entonces vamos a ver en en Levítico 8:7. Dice, Aarón le puso la túnica. Aquí está hablando sobre Moisés. Moisés a Aarón le puso la túnica y le ciñó con la faja. Luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod. Ok. En el proceso de consagración de los sacerdotes, aquí está hablando cuando Moisés, Dios le dio instrucciones para santificar a Aarón. Entonces, la santificación de los sacerdotes comenzaba por un lavamiento con agua. Y de ahí, entonces dice que le puso una túnica. Después de haber sido lavado, el sacerdote debía ser vestido, pero no con su propia ropa. Imagínense que ahora, a veces a los jóvenes les decimos, no te pongas esto, y ellos dicen, no, me gusta esto. Los sacerdotes no tenían opción de cómo vestirse. Dios les decía cómo. Dios les dio detalladamente qué tenían que hacer. Pero todo comenzaba con el lavamiento del sacerdote. Vamos a ir a Levítico 8:10. Dice, después tomó el aceite de la unción y lo ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. Ok, les voy a dar un poquito de historia y base teológica, base bíblica para que lo puedan entender. La preparación de los sacerdotes, la santificación, era para que el sacerdote, una vez que lo santificaran, lo vestían, él podía hacer un sacrificio de animal. El pueblo venía y traía sus palomas, borregas, de acuerdo a los pecados que había cometido, y el sacerdote, ya santificado, vestido, ungido, podía ofrecer ese sacrificio a Dios. Nadie traía ovejas con ojos tuertos, todo era perfecto. Algo que en el Antiguo Testamento, cuando traducían la Biblia o la escribían en rollos, cuando llegaba el nombre de Jehová, ellos tiraban la pluma y escribían con otra nueva. Se iban a bañar y escribían con otra nueva. O sea, todo era impecable, limpio,
Era una organización muy fuerte de este pueblo, una entrega a Dios, pero ellos comenzaron a hacer cosas religiosas y su corazón a desviarse. Entonces, primero el sacerdote se bañaba, lo lavaban, y lo lavaban públicamente, lo bañaban. Claro, no se veía su interior, su privacidad, pero lo bañaban públicamente, le ponían vestiduras, las que Dios decía, y de ahí lo ungían. Entonces, vamos a ver, algo que es santificado o ungido quiere decir que es apartado para Dios. Ese sacerdote estaba completamente al servicio de Dios. Entonces, vamos a leer en Juan 20:10. En el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Pacto. Entonces, ¿qué separa el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento? El sacrificio de Jesús. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales. En el Nuevo Testamento ya no. Solo fue el sacrificio de Jesús. Él fue el Cordero perfecto. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, tenemos los 4 evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 libros en el Nuevo Testamento. Son 4 personas que vieron desde el nacimiento hasta la crucifixión de Jesús de 4 maneras diferentes de ver. Por decir, Lucas era un doctor. Él habla sobre las gotas de sangre, sobre el nacimiento. Habla cosas médicas porque él era un médico. Entonces son 4 maneras diferentes de ver. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: pero han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asombró y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aún el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Ahí habla de un lienzo doblado. Jesucristo cumplió todas las reglas. Él siguió toda la ley de Moisés, pero él fue más allá. Un lienzo de los judíos era como de 4 metros, larguísimo y tanto así de alto, y a ellos les ponían esos lienzos y también les ponían un trapito para taparles la boca, porque cuando los velaban muchos muertos quedan con la boca abierta, y le pusieron otro en la cara, que de acuerdo a la NASA ese vendaje de la cara tiene la figura de la cara de Jesús. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, cuando Jesús sufrió esa muerte tan violenta, según la ley de los judíos, había que lavarlo. Tenían que lavarlo y tenían que prepararlo con mirra, con especies aromáticas. La palabra dice que Nicodemo trajo equivalente, dice que 100 libras son equivalente a 4 kilos. Usted lo puede ver como 4 kilos, imagínense, eso es bastante. Nosotros vimos ahorita en Levítico que a los sacerdotes, ¿qué hacían? Les lavaban el cuerpo y luego después los vestían y luego los ungían. Entonces, ¿qué hicieron con Jesús? Lo mismo. Jesucristo fue una persona, el Hijo de Dios, muy humilde,
muy obediente, que él se dejó bautizar por Juan el Bautista. Naamán le mandó meterse a un río lodoso y él no quería. Dijo, no, yo soy capitán y cómo me voy a meter en ese río lodoso. Jesucristo obedeció y se bautizó en el Jordán, en el mismo río, porque ese río Jordán es lodoso, está en Israel y es lodoso. Entonces Jesucristo en la muerte también lo lavaron, le pusieron ese lienzo y lo ungieron. Entonces vamos a ir a Juan 19:38. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era un discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos. Por el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Pero Nicodemo, vamos a ir al 39, pero Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con especies aromáticas. En el lugar donde crucificaban a Jesús había un huerto. José de Arimatea y Nicodemo eran rabinos, eran del Sanedrín. Imagínense que los apóstoles, cuando Jesús muere, en ese tiempo, cuando estaban la crucifixión de Jesús, los romanos estaban apoderados de todo ese territorio. Entonces los judíos estaban esperando un líder que lo sacara de ese oprobio. Entonces, cuando Jesucristo viene y viene sin espada, no creían en él. Entonces, cuando Jesucristo muere, los discípulos se decepcionaron, lo dejaron solo. Dijeron, es que él nos dijo que iba a morir y resucitar, pero ellos no entendían muchas cosas del reino de Dios y lo dejaron solo. Aquí dice la palabra, José de Arimatea pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, él estaba en el Sanedrín, igual que Nicodemo. Imagínense que está Jesús en la tumba, muerto, ¿verdad? Y está José de Arimatea y está Nicodemo, dos judíos del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era como la corte de los judíos. Ellos dos no estuvieron de acuerdo con la crucifixión de Jesús. Cuando le dijeron que lo iban a matar a Jesús, lo trajeron a Poncio Pilato, y Poncio Pilato vino el Sanedrín y le dijeron, él está diciendo blasfemia. Él dijo, es que yo no veo qué hizo, no robó, no mató. Dijeron, no, él dijo blasfemia. Vino el Sanedrín. En ese grupo del Sanedrín, José de Arimatea y Nicodemo no estaban de acuerdo, porque no sé si saben que Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche a preguntarle sobre las escrituras, pero fue de noche porque él no quería decir, no, es que yo sé que él es Dios, pero él es el Hijo de Dios, pero yo pues soy judío y soy parte del Sanedrín. Y José de Arimatea también. Y aquí en la escritura dice que José de Arimatea se hizo discípulo de Jesús. Igual Nicodemo se hizo discípulo. Se hicieron cristianos siendo judíos. ¿Qué pasó después con ellos? Por supuesto que los sacaron del Sanedrín. Perdieron eso porque iban en contra de lo que los hebreos estaban. Ellos querían mataron a Jesús, ¿verdad? Entonces, Entonces aquí José de Arimatea pidió el cuerpo y dice que Nicodemo. Ahora, José de Arimatea fue él tenía esa tumba. Nadie le había usado esa tumba. Y ellos tenían mucho dinero, estos dos judíos. Y Nicodemo dice que trajo la mirra para preparar a Jesús. Ahora usted dice, bueno, está muy bonita la historia, pero yo le voy a decir algo. Hasta en eso Jesús cumplió las escrituras. Jesucristo, cuando lo estaban preparando en la tumba, lo estaban preparando como sacerdote.
como Salvador del mundo, pero como sacerdote para presentarlo al Padre. Los discípulos no podían preparar un cuerpo porque ellos no eran judíos. O sea que imagínense que Dios tocó el corazón de estos dos rabinos del Sanedrín para prepararlo a él como sacerdote. No era cualquier cosa lo que estaban haciendo. Por eso es que los discípulos no lo podían hacer. Ellos no tenían la jerarquía ni espiritual ni dentro de los hebreos de hacer eso. Ellos no podían hacer eso. Era una preparación que estaban haciendo. El entorno, la historia, ¿verdad? Y todas las reglas de los hebreos sobre los sacrificios. Una tradición judía, una persona de alto rango se sentaba a la mesa y comía. Dice que cuando se levantaba, si él ya había terminado, decía ya terminé, dejaba la servilleta arrugada. Es como en los restaurantes aquí, ¿verdad? Pero cuando él se levantaba y dejaba la servilleta doblada, significaba que iba a volver. Entonces aquí algo bien impresionante, porque cuando leímos ahorita en Juan, leímos que los discípulos entraron. Uno no quiso entrar, pero dice que vio el lienzo doblado. Y dice que cuando vio el lienzo doblado de Jesús, ahí creyó. O sea que lo que pasó, de acuerdo a la NASA, es de que cuando a Jesús le pusieron él tenía el lienzo en el cuerpo y tenía en la cara. Ellos dicen, la NASA, que hubo una descomposición química, como un rayo de luz, una descarga eléctrica, que así como las copiadoras, copió la imagen de Jesús en la tela. Pero nosotros sabemos que ese estallido fue el Espíritu Santo, fue la resurrección de Jesús. Ahora, Jesucristo, cuando Él fue llevado a la tumba, fue en sábado, en el día de reposo. Eso también lo cumplió Jesús, porque en la cruz Él dijo, consumado es. Y fue consumado, ya no se iban a hacer sacrificios de animales. ¿Por qué los satánicos ahora hacen sacrificios de animales? Porque quieren ir en contra de las cosas que Dios instituyó. Quieren decir el sacrificio de Jesús no vale. Por eso es que ellos hacen esas cosas que no deben hacer. La NASA no tenían explicación, porque si a Jesucristo, cuando lo crucificaron y le cortaron su costado, salió agua y sangre, y la palabra dice que Él dio toda su sangre. Entonces cuando a Él lo lavaron, ya no había sangre. Entonces, ¿de dónde imprimió este lienzo? Eso era la resurrección de Jesús. Lo que Dios les quiere decir hoy, que cuando Jesús fue a la tumba y Él dejó el lienzo doblado, dice la palabra que Él estuvo 3 días en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo 3 días en la ballena. Él fue al Hades y el Hades no le pudo resistir. Ayer me pasó algo muy tremendo. Yo les mandé un mensaje a algunas que se pusieran a interceder. Me llamó una amiga que tenía una prima muriéndose en el hospital. Como mi esposo no ha regresado todavía, entonces me fui con los niños y fuimos. Entonces cuando llegamos allá, ella básicamente ya estaba para morir. Y el Espíritu Santo me guió a hacer varias cosas para entregársela a Dios, que la mamá la entregara a Dios. Entonces, es muy, no sé, pero es muy triste ver una persona cuando ya no tiene el espíritu, el aliento de vida. Y cuando la mamá estaba ahí, le agarraba la mano y ya que ella falleció, pues estaba inconsolable. Y con impotencia estaban las 3 hermanas, porque no la podían ayudar, los médicos no la pudieron ayudar, una joven de 30 años. Yo les voy a decir algo: todos los que estamos aquí
vamos a ver la muerte un día. Y nadie va a estar ahí con nosotros. O sea, van a estar personas ahí, pero ese paso de la muerte a la vida, nadie va a poderlo pasar con nosotros. Eso es algo que usted no va a poderlo pasar con sus hijos. Pero yo le tengo buenas noticias. El que ya cruzó de muerte a vida fue Jesús. Y ayer que estaba yo ahí, yo le dije a la mamá, tú no puedes ir con ella donde ella va, pero Jesús la tiene de su mano ahorita. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, esa es la fe que usted tiene que tener, que Dios no lo va a dejar solo, que Dios va a cruzar con usted. No debemos de tener miedo. Entonces, cuando los discípulos entraron, ellos pensaron que todo se había acabado. Ellos pensaron que ya lo de Jesús había sido, no sé, una historia. Quiero que inclines tu rostro. Hoy el Señor te quiere decir, tal vez tú sientes que sabes que Jesús existe. Has escuchado tanto de Él. Algunas veces lo vistes en una catedral crucificado. Otras veces vistes sus películas. Te has sentado a leer la Biblia. Pero han habido momentos que tú dices, Señor, a pesar de que yo he orado y has estado conmigo, Señor, me siento como los discípulos, que no estás, que me has dejado, Señor. Yo te necesito, Señor. Tal vez usted no puede abrir esa puerta de una cárcel o la embajada. Tal vez usted no puede sanar. Tal vez usted no puede resolver su matrimonio, la pérdida de un hijo, la desesperación de un familiar. Y Jesús te dice que Él dejó su lienzo doblado. La cruz era un altar. De acuerdo al Antiguo Testamento, el altar en hebreo significa el matadero. Eso significa el altar. Significa el matadero. Eso es la cruz de Jesús. Él sabe de todas las cosas que tú tienes necesidad. Y Él te dice, hoy no te voy a dejar. Hijitos, no te voy a dejar, dice el Señor. No te voy a dejar, yo voy a recuperar ese hijo que no ha llegado. Si alguno de ustedes quiere quedar de rodillas, ponerse de rodillas y decirle, Señor Jesús, tú estás aquí, Señor. Voy a obedecer, Señor. La cruz no es opcional. Jesús ya no tenía retorno y Él por amor se entregó. A Él no lo mataron, Él se entregó. Cumplió todos los requisitos de acuerdo a los sacerdotes y a los rabinos, a las leyes hebreas. Y Él va a estar contigo. Pídele en tu corazón tu necesidad. Pídele al Señor, dile, Señor, te pido por esta situación, Señor. Ahorita solo veo un lienzo, Señor, pero es tu presencia, Señor. Ese lienzo, Señor,
poderoso de resurrección, que cuando los discípulos lo vieron, tuvieron paz. Dice que lo vieron, creyeron, porque ese lienzo estaba como si hubiera un cuerpo abajo, pero no había cuerpo abajo. Ellos sabían que no se había robado el cuerpo de Jesús en la tumba. Ellos sabían que había resucitado. El Señor quiere que creas que Él está en tu vida, que Él ha resucitado. Padre amado, yo te pido, Señor, que hoy resucites sueños. Hay personas aquí que han tenido sueños y no los han podido lograr. Hay personas aquí que están muertos por una situación de algún familiar, una pena muy grande, diferentes situaciones. El Señor quiere que hoy dejes que Él te ayude. Él quiere que tú también seas lavado como Él. El Señor quiere lavarte. El Señor quiere lavarte hoy. Él quiere lavarte. Él quiere ungirte. Gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Reprendemos todo espíritu de muerte, Señor. Toda sequedad, Señor, toda tristeza en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, toda ansiedad. Cortamos, Señor, toda cadena de opresión. Toda cadena de opresión, Padre, en el nombre de Jesús. Nada se ha perdido. En el Señor nada se perderá. En el Señor nada se perderá. En el Señor nada se perderá. Cuando tus hijos no quieran escuchar de Dios, di: en el Señor nada se perderá. En el Señor nada se perderá. Cuando te sientas enfermo o enferma, di: en el Señor nada se perderá. No temeré a malas noticias, porque el Señor está aquí. Sí, Padre. Extiende tu lienzo, Señor. Qué hermoso, Señor. Qué hermoso, Padre. Qué prueba de amor tan linda, Señor. Dejarles un lienzo doblado para decirnos tus planes, Señor. Aunque sientas que Jesús no ha estado ahí, Él no te ha dejado. Él no te ha dejado, Él te ha cargado. Se sintieron solos, tenían mucho miedo, El Señor no quiere que tengas miedo. Él está contigo.